Estamos haciendo la mesa del domingo hasta las 13, los estamos acompañando con buena información y buenas canciones, como nos tenemos acostumbrados. Y un caso que conmocionó a todo el país es el terrible caso de Yeyla, la muerte de esta chiquita de 10 años en San Miguel, que desapareció el martes. El domingo, sí. El domingo y la encontraron el martes, sí. Al revés. El domingo le encontraron el martes, donde su tío y su tía están detenidos. La última noticia que se conoció fue que a la tía le sacaron la tenencia de sus 4 hijos. Sí, que además parió su hijo en la semana misma luego de ser detenida, digamos. Un caso que por todos los costados tiene ribetes dramáticos y obviamente el viernes se conocen los datos de la autopsia, bueno... Sin meternos, caso terrible. Claro, la idea no era meternos tanto en el caso policial, del que se habló mucho, sino pensarlo desde otro lugar, ¿no? Pensarlo más por el lado de lo social, de cómo tiene que ver, cómo impacta en los chicos a esta temprana edad. Puede ser el sexo, el ambiente, la familia, la droga. Vamos a hablar con Julieta Petite, que es psicóloga especializada en temas infantiles. Pablo Mercado, Magalí Schwartzman en la mesa del domingo. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por atendernos. No, de nada. Bueno, hablábamos recién del caso de Yeyla, un caso terrible que pasó en San Miguel, que... Muchos nos preguntamos cómo pudo haber sucedido, ¿no? En qué cabeza puede entrar esta situación. Y queríamos saber a ver cómo se maneja esta situación en la familia. ¿Cuál es el porcentaje de importancia en la familia en estos casos? En realidad, la familia en relación a dónde se va a desarrollar un nene es fundamental, pero básicamente por el tema de la contención, ¿no? Yo escuché mucho estos días que hacían referencia a cómo vivían por el tema del nivel de pobreza y todo, pero la verdad que esto sucede en todos los estratos sociales. Estos son casos extremos que nos enteramos porque se mediatizan, pero la verdad que muchas veces los niños no se cuidan ni se tienen en cuenta los derechos que ellos tienen y bueno, suceden este tipo de cosas. Nos llamaba la atención, Julieta, también en estos días, la repercusión que esto ha tenido en redes y cómo, como sociedad, tenemos a veces la facilidad de establecer condenas, establecer sentencias, hasta tanto no se desenvuelva el caso, uno ya tiene la opinión formada y tiene como la sentencia muy fácil también, ¿no? Y la inmediata, además, vinculación entre, bueno, son pobres, son inmigrantes, consumen droga, consumen alcohol... pasa esto. Digo, ¿por qué tenemos esa ligereza? ¿Qué necesidad tenemos también de rápidamente encontrar una respuesta antes de que un caso empiece a resolverse? Mira, esa es una pregunta que me hice mucho tiempo y llegué a una conclusión, que es que cuando muere un niño tan pequeño, lo que uno hace, lo más rápido que uno conecta es con tu sobrino, tu hijo, como que la gente necesita pensar que el problema es de otro, que está afuera y que eso no le va a pasar a su hijo porque es su hijo, ¿no? Y en realidad, bueno, antes que condenar o sacar conclusiones, siempre hay que ver el caso en su totalidad, ¿no? Porque acá estamos hablando igual de estas dos personas, tienen los dos una patología, claramente son dos psicópatas, digamos, no es una estructura simple. Sí. Pero me parece que es esto, ¿no? Uno hace como referencia a los niños que conoces y entonces es preferible pensar que hay algo que están haciendo mal los otros, ¿no? Sí, no que es algo que pasa. Inclusive también despejar, al menos nosotros en la radio, y lo charlábamos antes la nota con Maga, la idea de despejar el morbo de la presentación del tema, de no meterse tanto en el detalle de si hubo un abuso o no. Digo, la autopsia aparentemente no indica un abuso, pero... al margen de este detalle, que no es menor, por supuesto, en el marco de la causa, pensar también cómo juegan, y en estos días volvió a ser noticia otra vez, la discusión por la educación sexual, volvió a ser... vos que sabemos que tenés mucha vinculación con temas de abuso en infancia, y también lo dijiste hace un rato, esto trasciende las cuestiones socioeconómicas, digamos, está muy presente. ¿Por qué todavía nos cuesta tanto avanzar en este territorio? Sí, la verdad que lo del ESI es una herramienta que sería muy interesante que los nenes tengan. Me parece que los padres tienen miedo porque hay muchos puntos en los que ignoran de qué se trata.
entonces tienen una imaginación al respecto que no es, digo, lo que uno quiere es que el nene tome registro de su cuerpo y que aprenda todo lo que le pueda servir para en determinada situación poder defenderse. Pero bueno, sí hay gente que está en contra porque piensan que ese es un terreno que solo los padres pueden abordar, pero a veces es mejor incluso que lo haga alguien que lo está contando desde afuera, ¿no? Sin ningún otro prejuicio, digamos. Sí. No, termina y te pregunto. No, era más o menos eso, como la importancia que tiene que los nenes tengan información, obviamente adaptada a su edad, ¿no? Que esto me parece lo que nunca se entiende. Nadie le va a dar una información que él no tenga, porque si no es más de lo mismo, pero sí explicarle con herramientas lógicas y necesarias todo lo que necesite saber para generar un recurso, básicamente. Claro, por eso cuando vos decís justamente la educación de acuerdo a la edad de cada niño, Sí. cuando un chico, ¿no?, de cierta edad hace esa denuncia, por ejemplo, en el colegio, a raíz de los conocimientos y de las herramientas que pueda tener ese nene, ahí ya el docente sí o sí tiene la obligación de contar este caso y de hacer la denuncia, ¿o cómo es el sistema? Debería hacer la denuncia. No es lo que más sucede, porque las instituciones muchas veces lo frenan a los docentes porque no quieren meterse en ese lío. Esa es la realidad. Pero ante la denuncia de un niño, lo primero que uno tiene que hacer es la denuncia formal, es decir, para protegerlo. Lo que acá nunca, como que yo siempre digo, tiene mucha prensa hablar de los derechos del niño, pero ponerlos a cabo es casi imposible. Y es muy importante que se cumplan esos derechos. Lo que pasa es que para eso se necesita adultos responsables, ¿no? Sí. Porque un nene no puede hacer valer sus derechos por más que quiera. Claro, ¿cómo haces igualmente para manejar adultos responsables cuando tampoco tienen las herramientas o la educación que necesitan? Sí, ese es un tema, ¿no? Que, bueno, es la base de siempre, como la necesidad de la educación, no solo sexual, en todos los sentidos. Y entonces uno se va también como interiorizando y dándose cuenta que nada de lo que se quiere hacer es una herramienta que le pueda generar un daño al nene. Más bien todo lo contrario. Y en estos casos, como por ejemplo el caso de Sheila, ¿tiene que ver algo con las familias disfuncionales y también que pueden llegar a pasar estos casos? Claramente acá hay una disfunción muy grande, incluso más grande de lo que uno puede pensar como disfunción, pero lo que a mí me parece importante comprender es que en casi todos los casos, por supuesto no todos, somos los abusos porque es lo que yo más me dedico, pero siempre van a ser conocidos las personas que se acerquen de esa manera a un niño. Entonces, si hay un acercamiento de estas características, claramente hay disfuncionalidad, ¿no? Pero evidentemente acá no había ningún espacio de contención para esta nena, porque a veces, bueno, el seno de la familia es disfuncional, pero hay una tía, un abuelo, como alguien de donde el niño se pueda agarrar. Y en este caso parece que, bueno, que no había nada. De hecho, mientras que buscaban a la nena, se tiraban la pelota entre todos, a ver quién tenía la culpa, digamos, como ni siquiera estaba en foco que esa nena no estaba, que era lo único importante en realidad, ¿no? Juli, hablas habitualmente en medios de comunicación a propósito de temas de abuso como que son los que vos trabajás. ¿Qué notas en estos tiempos, más allá de este caso en particular que conmocionó en la semana, pero que probablemente nos olvidemos en unos días, porque también nos pasa eso como sociedad? ¿Qué notas en el discurso público, digo, en los medios de comunicación, en las redes con respecto a esto? ¿Hay avances, hay un discurso más elevado o todavía hay rasgos, voy a ser delicado con la palabra, de mucho primitivismo en las consideraciones, digo, a la hora de hablar, inclusive desde micrófonos o desde cámaras de televisión, de casos de estos, porque lo de las redes sociales por momentos es una cosa muy difícil de digerir, pero vos, desde tu experiencia, también teniendo a veces un pie en los medios, ¿qué notas en ese aspecto? Mira, dos cosas me pasan con eso. Por un lado, está bueno porque se empieza a hablar de un tema que sucede hace muchísimo y antes no se hablaba, básicamente, pero ahora está en los medios y se habla.
Luego me pasa esto de, bueno, yo atiendo todos los días niños que sufren ese tipo de situaciones y como vos decías, bueno, la semana próxima se va a hablar de otra cosa y pasó, ¿no? Pero sí es interesante que cuando sale el tema, bueno, uno pueda mandar la mayor cantidad de información posible. Lo que sí a mí me preocupa mucho, yo insisto mucho con los derechos del niño porque me parece lo más importante, es va a sonar raro el término, pero me parece importante, como el circo que se genera en los medios, ¿no? Sí, donde todos opinan, donde aparece la foto de una nena menor de edad, donde cuentan qué le hicieron, qué no le hicieron. Eso me parece terrible. Y me parece terrible que se filtre esa información, porque tiene que ver con los derechos del niño. Independientemente de que esta nena ya esté sin vida, alguien la tiene que proteger, por lo menos en el sentido de generar justicia respecto de lo que le pasó. Y para eso me parece que siempre se embarra mucho la cancha. Sí, claro, en tantas causas se habla del secreto sumario y en casos como este que debiera protegerse aún la identidad de una víctima, desde la propia justicia se filtran, entre comillas, los datos que terminan siendo parte de este circo, ¿no? Y la foto y todo, claro. Y contar, pero incluso contar hipótesis, ni siquiera sabemos qué es la verdad. Y eso me parece gravísimo. Sería un gran caso, digo, por lo menos por parte de los medios que tratan estas temáticas, tener cierto resguardo, porque me parece que a veces es contraproducente, ¿viste? O sea, quiere cumplir una función social, pero para mí termina no cumpliendo ninguna función, más que una cuestión de chimento policial, que eso me parece un horror. Muchas gracias, Julieta, por tu tiempo. De nada, hasta luego. Pasó por la mesa del domingo Julieta Petite, psicóloga especializada en temas infantiles. Títulos.